Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, esperando que se encuentren de la mejor manera donde quiera que estén y que tengan la oportunidad de ver este video. Su amigo licenciado Víctor Hernández, de antemano una disculpa por la forma de mi vestimenta, ando un poco casual, andamos descansando, como dicen mis amigos, echando la hueva. Pero quise aprovechar unos minutos y hacer este apartado de tiempo para compartirle dos temas muy importantes que considero en materia laboral, en materia del trabajo, y esto es necesario en conocimiento para todos los trabajadores. ¿Por qué? Vamos a hablar de despido injustificado o justificado. Vamos a hablar de descuento en los salarios de los trabajadores, descuentos prohibidos. Por ejemplo, en algunas tiendas, por pérdida de mercancía, le hacen descuento al trabajador. Que porque se mermó una mercancía, le hacen descuento al trabajador. Y para que tú, trabajador, te puedas defender con sustento legal, te vengo a compartir estos dos preceptos: artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y 110 de la misma ley. Y bueno, vamos a leer qué es lo que dicen esos artículos, por qué son tan importantes en materia del trabajo. Pero antes vamos a hablar de cómo se compone una relación de trabajo. Está el trabajador, está el patrón y buscan un fin económico, ¿verdad? El trabajador, quien realiza una actividad para percibir un salario por la realización de esa actividad, y el patrón, quien pone la materia prima o todos los instrumentos para realizar el trabajo. Viene el trabajador, hace las actividades y se consigue ese fin económico al final de cuentas. Entonces vamos a leer ahorita lo que dice el artículo 47. Pongan atención. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo dice: son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Número 1. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Si ya pasaron esos 30 días, ese mes, está lista esa causa. Número 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Número 3. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Fracción 4. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo, administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Número 5. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materiales, primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Fracción 6. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, tal que ella sea la causa única del perjuicio. Fracción 7. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Fracción 8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Fracción 9. Revelar al trabajador los secretos de la fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Fracción 10.
tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Fracción 11ª. Desobedecer el trabajador al patrón, a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. 12ª. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Fracción 13ª. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. 14ª. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 14ª. Bis. La falta de documentos que exigen las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción 4 del artículo 43 y 15ª. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. ¿Cómo ven, mi gente? Dice, el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Ese aviso es muy importante. Si no lo da, ¿qué pasa? Dice, el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. ¿Cómo ven? La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola se presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Es muy importante, es muy bonito saber este artículo 47. Ahora vamos al artículo de los descuentos. Dice artículo 110, los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes. Ahí establece algunos supuestos permitidos: pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de salarios de un mes y el descuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. No es solo por imponer el patrón, tiene que estar de acuerdo el trabajador. Eso es importante. Fracción 2. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151, que no podrá exceder del 15% del salario. Fracción 3. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas de habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Sabemos que es el Infonavit. Se le descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. Si no fueron aceptados, pues no se puede hacer, ¿verdad? No se puede hacer valer esa obligación.
Fracción 4. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores de 30% del excedente del salario mínimo. Fracción 5. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios decretado por la autoridad competente en caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo. El patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral. Sabemos que en temas de pensiones sí se dan mucho los descuentos, pero está permitido por la ley. Fracción 6. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. Sabemos que hay sindicatos que descuentan, pero pues no defienden los intereses de los trabajadores. Fracción 7. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. Sabemos que los créditos que da, por ejemplo, Fonacot, también esos créditos está permitido que se te descuente, pero no es porque te lo imponga el patrón, sino que tú adquiriste voluntariamente una deuda, un préstamo. Entonces ahí está permitido, porque pues el Fonacot maneja ciertos papeleos que se maneja con la empresa y ya te hacen esos descuentos, pero son permitidos. Pero hay descuentos, por ejemplo, como los que les decía al principio de este video. Por ejemplo, he visto gente que trabaja en el Oxxo, en el Extra, en alguna tienda abarrotera, por ejemplo, pero que son empresas ya constituidas pues con formalidad y que le hacen descuento a los trabajadores. Oye, ¿sabes qué? Perdiste mercancía o se perdió mercancía y aquí no podemos tener pérdida. Entonces tú, trabajador, vas a pagar lo que te falta. Si tú eres cajero, por ejemplo, tienes que cuadrar la cuenta, tienes que cuadrar que las cantidades se den y que no haya pérdida. No, señores, esto está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, artículo 110, ya lo vieron. Y bueno, si te están despidiendo también y no hay una causa justificada que se adecue a alguna de las hipótesis o supuestos que maneja el artículo 47, también es un despido injustificado. Entonces ahí es donde viene. Antes se iba directamente a la demanda laboral. Ahorita primero vas a la conciliación laboral, salvo que haya alguna causa grave como acoso sexual, alguna cosa de discriminación, y que te vas directo a la demanda. Pero si es simplemente por un despido liso y llano, primero te vas a la autoridad conciliadora, el centro de registro laboral, haces una solicitud ahí y citas al patrón para dirimir tratar de dirimir ese conflicto ahí, que sea lo que se trata. ¿Sabes qué? Me despediste injustificadamente, te pido aquí que lo arreglemos en conciliación, págame más o menos conforme a la ley, porque eso es una verdad cierta. No te van a pagar el 100% de lo que deberías alcanzar, como si fueras a un laudo, sino que te van a pagar dentro de un parámetro, es una cantidad negociable. Entonces eso es importante. Pero bueno, si quieren saber más acerca de cómo darle un seguimiento a un despido injustificado, pues ahí tienen mi número, búsquenlo ahí en mi perfil de Facebook, o si no, pues aquí se los dejo nuevamente para que ustedes sepan qué hacer en caso de un despido injustificado. Y bueno, trabajadores, defiéndanse ante el patrón. ¿Sabes qué? A mí no me puedes descontar. Dame el fundamento legal con el cual tú me vas a descontar una pérdida de mercancía, una merma, o que por auditoría, lo que tú quieras. Justifícame. Defiéndanse, por favor, y no se dejen atacar por los patrones. Que se la pasen excelente en este día.
su amigo licenciado Víctor Hernández. Me despido, voy a seguir echando la huevita.